Hola, hola y bienvenidos. Hoy aprenderás 3 DIY de reciclaje, útil, funcional y decorativo, con un par de pasadores o cordones que tengas por allí dando vueltas. Y si te quedas a ver el video completo, encontrarás una idea extra especialmente para ti. Entonces, empecemos. Idea para hacer tiradores. Materiales. Un mueble en el que vamos a trabajar, pasadores o cordones, cinta de pintor o carrocero, vinilo adhesivo. Como me gusta cambiar de decoración, no le hago hueco. Entonces marqué de aquí a acá 5 centímetros, de abajo 5 y 5. Luego le colocamos el pasador. Exactamente en nuestras marquitas. Después de colocar el pasador, lo fijamos para que no se mueva. Por atrás también, cubriéndola con un vinilo adhesivo blanco para que disimule un poco y para que se adhiera mejor le pasamos la toallita con la secadora. Este mueble ha tenido un par de reformas que se las dejaré en la descripción. ¿Qué te parece la idea? Déjame tu comentario. Idea para colgar un cuadro o un marco de fotos. Materiales: cuadro, pasadores o cordones, pegamento, cinta métrica y tijera. Este DIY reciclado es sumamente fácil y rápido. Toma un cuadro, el que tengas. Yo tenía estos, que en realidad eran uno, y venían unidos por la parte de atrás con una cuerda o soga. Entonces los separé y luego de medir bien los pasadores, los sujeté un poco con un pegamento y lo aseguré dándole algunas puntadas. Ahora tenía 3 hermosos cuadros para usarlo como quiera. Puedo colgar los 3 juntos o separados. Idea para hacer cuadros decorativos minimalista. Materiales: lámina, pasadores o cordones y pegamento. Seguro que has visto esos cuadros decorativos minimalista, estilo escandinavos o nórdicos. Y también lo encontramos en el estilo boho. Estos cuadros se destacan porque utilizan en el dibujo una línea continua. Eso es precisamente lo que tratamos de recrear aquí. Ponemos el pasador e intentamos hacer un círculo pequeño, luego uno más grande y lo acomodamos. Algo así más o menos. Y ahora, para darle forma, usaremos los ganchos para sostenerlo. En el pequeño también, claro.
Ahí, bueno, así, así va quedando nuestro cuadro. Podemos pintar el fondo con brochazos de pintura que vayan a tono con nuestra decoración. O podemos dibujar una forma abstracta. Eso depende a tu gusto. También podemos escribir algo si quieres. Esto es tan divertido que me puse a jugar con el pasador y la imaginación. Quiero aclarar que no es necesario que pintes el fondo, porque realmente hay muchos cuadros que lo dejan completamente en blanco y se ven espectaculares. Una vez que decidiste cuál es el dibujo que quieres, lo único que tienes que hacer es pasarle un lápiz dándole la forma y luego le echas la goma por toda esa línea y lo pegas. Intenta utilizar todo lo largo que dé el pasador para que no se vean las uniones. En caso que sea necesario utilizar un pasador extra, hazlo estratégicamente. Aquí te dejo algunas cosas que formé para que tengas como ejemplo, pero tú puedes crear lo que quieras. ¿Puedes adivinar lo que es? Ay, no, 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 este sí que me salió hermoso. Creo que me merezco un like, ¿verdad? Y una idea extra por quedarte hasta el final. ¿Qué te parece? ¿Ya sabes dónde están nuestros pasadores? Efectivamente, ladies and gentlemen, son todos los tiradores. Me he economizado 12 tiradores, que no es poco. Los amarré por atrás. Le puse goma combinado con agua y así tomaron forma. Ah, también le puse la cinta de carrocero abajo para sostenerlo hasta que se seque. Y quedaron geniales. Si te gustó o te inspiró el video, recuerda suscribirte. Aquí están nuestros DIY: decorativo, funcional y útil. ¿Harías alguno de ellos? Déjame en los comentarios. Gracias por acompañarme. Cuídate mucho y hasta la próxima. Chao.